que tú eres mi Dios, mi Hacedor, que en tu nombre sola hay salvación, vida eterna y también comunión. Pero mi ser se revela y no quiere ser a tu imagen, Señor. Libertad, mi alma calma aquí dentro de mi ser. Quiere ser libertada de las garras del diablo, de este mundo y mi ser. Libertad, yo quiero ser libre, quiero amar a la gente, quiero ser diferente y vivir cerca de ti. Hermosa palabra es libertad, cuando Dios te la da. Este cielo distinto y tienes mucha, mucha paz. Libertad, mi alma calma aquí dentro de mi ser. Quiere ser libertada de las garras del diablo, de este mundo y mi ser. Libertad, yo quiero ser libre, quiero amar a la gente, quiero ser diferente y vivir cerca de ti. Muy bienvenidos. Me da tanto gusto tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes en esta ocasión. Gracias por acompañarnos. Estoy emocionado porque hoy tenemos el quinto mensaje de 5 mensajes, o sea, el último mensaje de esta serie titulada Refrescar. Y la idea era de, por medio de esos 5 estudios, recibir perspectiva para los tiempos en que vivimos, poder entender el poder que tenemos de parte de Dios y también el propósito para vivir una vida conforme la voluntad de Dios, para alabarle. Creo que no hay nada más importante que entender que nosotros tenemos la oportunidad como hijos de Dios, como familia de Dios, de vivir una vida, aunque estemos aquí en la carne y aún siendo pecadores, tenemos una oportunidad de vivir una vida conforme la voluntad de Dios que le puede traer honra y gloria a Él. Y últimamente, lo más importante y el propósito principal por el cual nosotros, usted y yo existimos, es para alabar el nombre de Dios, porque Él se lo merece. Entonces, en esta ocasión, vamos a hablar acerca de impactando la eternidad. Yo sé que es un título grande, esta es una frase que tiene mucho que decir, impactando la eternidad. Y la idea es de que usted y yo, como cristianos, podemos impactar la eternidad. Yo sé que la eternidad es algo abstracto, es algo que no realmente tal vez pensamos todo el tiempo, pero es una realidad. Todos nos damos cuenta que va a haber un día en que vamos a pasar de esta vida temporal a la eternidad. Y la palabra nos enseña que si seguimos a Dios, le obedecemos y hacemos las cosas conforme Él nos manda, podemos nosotros tener la oportunidad de tener un impacto en la eternidad. Así que vamos a hablar acerca de evangelización, de compartir las buenas nuevas de salvación con la gente que no conoce a Dios. Y eso nos debería de emocionar. Déjenme compartir con ustedes un versículo clave, Hechos capítulo 1, versículo 8. El Señor Jesucristo acaba de resucitar, pasa 40 días con sus apóstoles, con sus discípulos y luego se va al cielo.
Y antes de irse, mire lo que les dice a sus discípulos. Capítulo 1, versículo 8 de los Hechos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es la promesa que Dios le da a sus discípulos. Dice, el Espíritu Santo de Dios va a venir sobre nosotros, va a estar en ustedes. Y luego dice, van a ser mis testigos. Van a ser mis testigos, van a poder proclamar mi mensaje, no solamente a la gente cerca de ti, pero la que está un poquito más lejos y más lejos hasta el fin del mundo. Es un versículo no solamente interesante, pero importante que deberíamos estar considerando constantemente, que el Señor Jesucristo nos mandó a su Espíritu Santo y nos escogió y nos mantiene aquí en la tierra con el fin de glorificar su nombre, pero una de las maneras que mejor podemos hacer eso es compartiendo las buenas nuevas de salvación. Y hay mucha gente a nuestro alrededor que necesita escuchar. Ahora, el punto principal de este mensaje es esto. Como cristianos tenemos una gran oportunidad para glorificar a Dios conforme aceptamos y llevamos el mensaje de reconciliación al mundo perdido. Este mensaje de reconciliación. Vamos a mirar 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 21. Y algo bien interesante es cuántas veces en esta porción corta Pablo menciona esta idea de reconciliación. Si no me equivoco, 5 veces en estos versículos. Así que lo vamos a leer ahorita. 2 Corintios capítulo 5 versículos 17 al 21. Y yo sé que en los últimos 2 mensajes hemos cubierto parte de esos versículos, pero quise agarrar esta porción para tener un buen contexto acerca de el mensaje de reconciliación que se nos ha encargado a nosotros, con fin de impactar la eternidad. Ahora, si se acuerdan, antes de leer, si se acuerdan, el primer mensaje de esta serie estuvo titulado Considerando la eternidad, ¿verdad? Y estamos hablando de perspectiva, que tenemos que pensar en las cosas eternas. Y ahora, con el quinto mensaje, vamos a hablar acerca de impactar la eternidad. No solamente vamos a considerar la eternidad, pero después de esos mensajes, ahora estamos en un punto donde queremos impactar la eternidad. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 21, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 5 veces reconciliación. Vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias por esta oportunidad de pasar este tiempo juntos en su palabra. Espíritu Santo, le damos gracias y le pedimos que sea usted nuestro guía, que sea usted el que abra nuestro entendimiento, nuestras mentes y corazones para recibir su mensaje. Y Señor Jesucristo, queremos que usted sea exaltado. Le damos gracias por su sacrificio, por su bondad y por su poder que nos da para vivir una vida para su gloria. Le damos gracias por ello, le pedimos que sea usted que nos ayude en este tiempo conforme pasamos en su palabra. Se lo pedimos todo en el precioso y eterno nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, entonces, impactando la eternidad es el título de este mensaje, es el quinto de 5 mensajes de esta serie, refrescar, y la idea es, y creo firmemente, que si realmente ponemos atención a estos mensajes y aplicamos lo que estamos estudiando, lo que estamos aprendiendo, vamos a encontrar un refrescamiento en nuestras almas que ninguna otra cosa nos puede dar, aún en medio de estas situaciones en cuales nos encontramos. Lo que quiero hacer en esta ocasión es hablar de 3 puntos y vamos a básicamente
considerar esto. Yo puedo impactar la eternidad y luego vamos a mirar 3 puntos. Yo puedo impactar la eternidad. Ahora, hablando acerca de, déjeme ser franco para no perder a nadie, pero cuando hablo de impactar la eternidad, que nosotros podemos tener un impacto en la eternidad, estoy hablando de que nosotros podemos ser usados por Dios para llevar el mensaje de buenas nuevas a personas que no conocen a Cristo como Señor y Salvador. Personas que son inconversas, personas que no son cristianos, personas que tal vez nunca han escuchado o entendido bien el mensaje de salvación. Yo sé que hay mucha religión y yo sé que casi todas las personas que nosotros conocemos, adultas, ya tienen al menos un sentir de que ellos piensan que saben lo que creen y están a gusto con lo que creen. Pero también yo sé que hay mucha gente que sabe lo que creen. Hay mucha gente que más o menos entienden lo que dicen creer. Hay mucha gente que está dentro de diversas religiones, pero dentro de su corazón se dan cuenta que hay un vacío que nada de esas cosas puede llenar. Que aunque son religiosos, aunque tratan de ser buenas personas, aunque tratan de dejar cosas malas, aunque tratan de hacer esto y tratan de hacer aquello y tratan de ser fieles a las enseñanzas que se les han enseñado tal vez desde chicos, ellos se dan cuenta que no están bien con Dios, que no han sido reconciliados con Dios. Saben que están pasando, haciendo, pensando como creen que deben, pero se dan cuenta que no hay una conexión, no hay una relación con Dios, no han experimentado el nuevo nacimiento. Yo sé que hay personas así, y esas son las personas a las cuales Dios quiere que vayamos y les otorgamos este regalo de salvación. No es nuestro para dar, pero sí nosotros, porque lo hemos recibido, estamos en una posición de poder decirle, ¿sabes qué? Yo no tengo nada para darte, pero conozco a alguien que te puede dar todo lo que necesitas. Déjame platicarte acerca de Jesucristo. Déjame decirte quién es y qué es lo que Él ha hecho por ti y qué es lo que Él quiere para tu vida. Y poder presentarles el mensaje de salvación. Y dejar que el Espíritu Santo haga su obra, hermanos. Usted y yo no podemos salvar a nadie. Ni siquiera nos podemos salvar a nosotros mismos, mucho menos salvar a otra persona. Pero lo que sí podemos hacer es llevar este mensaje de reconciliación. Así es que hay muchas personas, y tal vez tú seas una de esas personas. Y tal vez solamente tú sabes que tú eres una de esas personas, que sabes y entiendes que no has encontrado la paz con Dios. Que tú sabes que si te murieses hoy, no sabes para dónde irías. Pero lo bueno es que tenemos buenas nuevas para ti. Y tenemos buenas nuevas para cualquier persona que se da cuenta que necesita a Dios, que algo está mal, que hay un vacío dentro de ellos que no se puede llenar. Y ese vacío se puede llenar solamente con el Evangelio, con las buenas nuevas de salvación. Que Dios se hizo hombre con fin de morir en una cruz, una muerte vergonzosa y dolorosa, con fin de que usted y yo podamos recibir perdón de todos nuestros pecados y recibir vida eterna. Ese es el mensaje. Y no es un mensaje que yo formulé. Ese es el mensaje de la Biblia. De principio a fin, Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la oferta, un regalo de Dios, por medio de Jesucristo, lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Por eso es que tomamos comunión cada semana, para celebrar y recordar esa verdad tan importante. Y nosotros como cristianos entonces tenemos la oportunidad de compartir eso, de gozarnos en esta verdad y poder compartirlo con otros. Evangelizando, ese es llevar el evangelio, encontramos el propósito mayor para nuestras vidas. Estoy yo convencido a mi temprana edad que nunca encontraremos mayor satisfacción en esta vida
que cuando estamos involucrados en evangelizando a otros. Ahora, gracias a Dios, Él nos permite gozar tantas cosas y nos permite servirle y hacer muchas cosas. Pero hermanos, les digo que cuando estamos involucrados en un proceso de evangelización, cuando estamos hablándole a alguien acerca de la verdad de Dios, de la bondad de Dios, es cuando encontramos mayor satisfacción. Yo he encontrado en mi vida que cuando estoy involucrado en algún proceso, hablándole a alguien, o miro que Dios me trae a alguien para hablarle, y miro que Dios está obrando en sus vidas, hermanos, les puedo decir, no hay mejor sentimiento, no hay mayor gozo que mirar que Dios me esté usando para impactar la vida y la eternidad de otro ser humano. Hermano, es que Dios nos ama. Dios nos valora tanto que no hay nada más importante que el alma de una persona. Y nosotros tenemos la oportunidad de cambiar el destino eterno de la gente, o al menos ser parte de ese proceso. Dios hace todo, Él se lleva toda la gloria, pero Él opta por usarnos como instrumentos para llevar ese mensaje. Ahora, hay muchas estadísticas acerca de que mucha gente que que son cristianos, dicen ser cristianos, nunca comparten las buenas nuevas. Y yo les voy a decir, yo todavía tengo un sentir de remordimiento, de vergüenza, no entiendo por qué es que no hablo con más gente, por qué no comparto las buenas nuevas con más gente, por qué no soy más proactivo hacia eso. Es algo que yo creo, como dice Pablo, quiero hacer cosas y no las hago, lo que no hago sí lo hago, soy un desastre, igual que usted. Pero hay buenas nuevas, Dios nos quiere usar. Y Dios nos da el poder para usarnos y nos da el valor. Nada más tenemos que ser obedientes y de eso quiero hablar ahora. Pero es tan importante. Nunca nos vamos a sentir más cercas a Dios que cuando estamos involucrados en la obra de evangelización. Y eso no tiene que ver con que te pares enfrente de una congregación o de una cámara o un estadio lleno de gente. Hermanos, si tú has sido salvado por Dios, simplemente testifica de eso. Habla con la persona más cerca, la persona que te encuentres en la calle, a tu vecino, a tu compadre. Pero tenemos que hacer un esfuerzo para llevar eso. Para muchos de nosotros no es natural. Y vamos a hablar de eso también, me estoy adelantando. Pero más que nada, quiero que nos animemos, que seamos animados, fortalecidos y que encontremos este poder para ser obedientes al llamado de Dios para evangelizar. La evangelización es de suma importancia. Les digo por qué. Si no haya sido por la obediencia de otra persona, ni usted ni yo estuviéramos aquí. Nadie llega a ser cristiano sin ser evangelizado. Tal vez fue un pastor, tal vez fue un maestro, tal vez fue un vecino, tal vez fue un compañero de trabajo. Les digo la historia de mi papá de nuevo porque para mí es tan importante. Rubén García. Déjenme decirles, a este hombre yo no lo conozco muy bien, lo conocí un par de veces. Y desafortunadamente ahora ya soy mayor, me encantaría poder tener tiempo de haberlo conocido y haberle expresado mi agradecimiento que cuando mi papá llegó a este país y encontró un trabajo en una compañía, el manager era Rubén García. Y una de las primeras cosas que este hombre hizo le preguntó a mi papá que si él estaba interesado en estudiar la Biblia. Le preguntó a mi papá algo, mi papá nos platicaba la historia, que Rubén García le dijo, oye, ¿has leído la Biblia? ¿O lees la Biblia? Y mi papá dijo, sí la he leído, pero no la entiendo muy bien. ¿Y te interesaría aprender acerca de la Biblia? Y mi papá dijo, sí. Empezaron a tener estudios. Mi papá, por la gracia de Dios, fue el primer cristiano en su familia. Y por ello, yo tuve la bendición de crecer en un ambiente cristiano, un hogar cristiano. Y eventualmente, a la edad de aproximadamente 13 años, creo que fue cuando el Espíritu Santo abrió mi entendimiento, me permitió entender que yo, aunque era un buen niño, comparándome a los demás, de todos modos era yo un pecador.
Y era yo una ofensa y un enemigo de Dios. Escuchar el mensaje de la semana pasada. Y tenía yo que ser reconciliado con Dios. Y la única manera de hacer eso es por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, porque Él tomó mi lugar, Él pagó por mi pecado, Él llevó mi juicio y en su cuerpo llevó toda la carga de mi pecado. Y entonces yo estoy bien agradecido por alguien como Rubén García y después también por mi pastor y maestros que me ayudaron, mis papás y hasta mis hermanos tuvieron parte en eso de inculcar en mí el evangelio para que el Espíritu Santo a su tiempo me abriera mi entendimiento, me permitiera llegar a un punto donde pudiera llegar a un arrepentimiento, entender que yo era un pecador que ofendía a Dios y que necesitaba ser perdonado por Dios y que Jesucristo era la única manera para yo poder ser perdonado. Así es que yo puedo mirar y entender que Rubén García fue alguien muy especial que Dios usó para impactar la eternidad de mi papá y de su familia. Y muchos hemos sido salvados por ese acto de obediencia que Rubén García tuvo o hizo. Así es que les digo eso para que nos animemos. ¿Ve? Compañeros de trabajo, simplemente abriendo la boca y diciéndole, ¿has leído la Biblia? ¿Te interesa la Biblia? ¿Quisieras aprender acerca de la Biblia? Y déjame ayudarte. O déjame llevarte a un lugar donde juntos podamos aprender. Vamos, hermanos, tenemos que echarle ganas y queremos ver gente que sea salva, que lleguen a un conocimiento de Jesucristo. Y lo van a hacer cuando nosotros empecemos a abrir nuestra boca, confiados en que Dios está haciendo una obra de salvación y que nos quiere usar. La evangelización es de suma importancia y los quiero animar, hermanos, a nuestro grupo de español. Déjenme hablarles a nuestro grupo de español. Obviamente, si están escuchando eso es porque son el grupo español, ¿verdad? Pero en Crosspoint estamos comprometidos y dedicados a crecer nuestro ministerio en español. Así que vamos a ponernos seriamente en oración y pedir a Dios que nos guíe y vamos a poner un buen esfuerzo para crecer nuestro impacto en nuestra comunidad y nuestras familias con nuestro ministerio en español. Así que los invito también a ello. Somos creyentes, hermanos, porque alguien nos evangelizó y otra gente va a llegar a conocer a Dios porque somos nosotros obedientes en evangelizar a otros. ¿Okay? Y no tenemos que tener vergüenza, no tenemos que tener pena o un sentido de remordimiento porque no hemos hecho esto, no hemos hecho aquello. Estamos donde estamos. Creo que lo importante es, de este punto en adelante, hacer lo que Dios quiere que hagamos y dejar que Él haga su obra por medio de nosotros. Tenemos una oportunidad, creo, muy especial en Crosspoint de comenzar de nuevo y ir hacia adelante. Está bien, entonces ahora, para no hacerlo muy largo, impactando la eternidad, el primer punto, yo puedo impactar la eternidad, número 1 es siendo reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Déjenme leer versículos 17 y 18, eso es un poquito más como un repaso, vamos a pasar más tiempo en el punto número 2, pero aquí dice San Pablo, dice que de modo que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La primera manera que podemos impactar la eternidad es asegurarnos que nosotros hemos sido transferidos del reino de las tinieblas al reino de Dios. O sea, que nosotros y nuestra destino eterno ha sido cambiado, que nuestra dirección en la eternidad ha sido cambiada del infierno al cielo. Dios se encarga de notificar a todas las personas necesarias. Hey, Mike ya no va para el infierno, ahora es ciudadano del cielo. Y es una manera que impactamos la eternidad. Ahora, Dios hace eso, ¿verdad? Por nosotros. Dice que Dios es el que hace esto. Él nos reconcilió a sí mismo por medio de Jesucristo. Y ya platiqué en la introducción, creo que bastante acerca de cómo sucede esto, de que nosotros siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Y como pecadores es necesario nosotros ser separados de Dios porque Él es santo, puro y eterno y perfecto y nosotros no. Entonces cuando Jesucristo toma nuestro lugar en la cruz, Él toma nuestro pecado y nos da
su propia justicia para poder nosotros tener una relación con Dios Padre. Ser reconciliados. Ahora, lo que quería decir con este punto es esto. Hermanos, tenemos una situación seria, importante, grave en las iglesias modernas, en las iglesias del oeste, en muchas de nuestras iglesias. Y hay mucha confusión. Y no lo digo de ninguna manera, con ningún sentir de soberbia o que somos mejores que otros o aquí en esta iglesia. Nada de eso. Simplemente es un reconocimiento honesto de que hay mucha confusión en muchas iglesias llamadas iglesias cristianas. ¿Qué es lo que digo? Estoy diciendo que hay mucha gente y hay mucha confusión porque hay mucha gente dentro de, y yo diría de cualquier religión, pero estoy hablando del cristianismo. Gente que piensa que son cristianos y francamente no muestran evidencias de que realmente lo son. Y lo que sucede entonces es que una persona va a una iglesia cristiana, tal vez le gusta lo que escucha, hace sentido, la gente se porta bien, son muy amables, me gusta aquí, comemos, lo que sea. Y empiezan a venir a una iglesia cristiana. Y en su mente de alguna manera realmente no están escuchando el mensaje y no se están aplicando el mensaje y no hay una transformación de adentro hacia afuera, pero ellos piensan que son cristianos porque van a una iglesia cristiana. El título cristiano es tan ancho ahora que cualquier persona que cree en Cristo, cualquier cosa que creas de Cristo ya te hace cristiano. Hermanos, lo que quiero decir es esto. Este punto número 1 es importante porque tenemos que estar dispuestos a ser honestos y preguntarnos si realmente estamos en la fe. ¿Y cómo sabemos? Y no me voy a cansar nunca de decir esto. Espero que por los años que Dios me permita ser pastor de esta iglesia, seguir retándolos, tanto a usted como a mí, para asegurarnos que estamos en la fe, que no somos descalificados, de que no estamos nada más confundidos o pensando cosas que realmente no son. Entonces es necesario que nosotros tomemos el tiempo y seamos sinceros y preguntarnos, ¿cómo sé que soy hijo de Dios? ¿Ha habido un cambio? Como la Biblia lo enseña, donde dice que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, que Dios toma nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne. De que vamos de vivir una vida simplemente para complacernos a nosotros mismos, pero ahora como nuevas criaturas vivimos para complacerle a Él. Eso es lo que miras en tu vida. Ahora, no en perfección. Nadie vamos a vivir una vida perfecta. Eso lo decimos bien seguido y lo vamos a seguir diciendo. Pero, ¿cuáles son tus intenciones? ¿Cuáles son tus motivos? ¿Qué encuentras dentro de tu ser? ¿Qué es lo que te está moviendo? ¿Cuáles son qué ideas tienes? ¿Qué metas tienes en tu vida? ¿Y dónde está Dios en todo esto? ¿Vives enfocado en la eternidad o vives aferrado a las cosas de este mundo? ¿Miras evidencia de que Dios vive en ti? En Gálatas capítulo 5, versículos 22, donde habla acerca del fruto del Espíritu Santo, que si el Espíritu Santo reside en nosotros, eso es lo que nos hace cristianos. ¿Cómo sabemos que está dentro de nosotros? Va a haber un fruto, Amor, paz, gozo, benignidad, autocontrol, paciencia, humildad. Todas esas cosas que Dios es, deberían de estarse manifestando en nuestras vidas. Y no deberemos de conformarnos nunca, porque miramos un pequeño cambio aquí, un pequeño cambio, ya estoy bien, creo que sí estoy en la fe. No, hermanos, esto de ser reconciliados con Dios es un cambio drástico, de saber que nosotros estamos en peligro de pasar la eternidad en el infierno y ahora vivimos con la seguridad de que si paso de esta vida, Dios me espera con brazos abiertos por lo que Cristo hizo por mí. Para siempre. Y eso debe de haber un efecto en nuestra vida práctica, cómo vivimos nuestra vida, cómo pensamos acerca de nuestro trabajo, de nuestro dinero, de nuestras relaciones, de nuestros deportes, de nuestros hábitos, de nuestros todo.
Todo cambia. Es lo que dice, lo que leí en versículo 17 de 2 Corintios capítulo 5. El que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. Eso es lo que debemos estar buscando. Que toda nuestra vida sea diferente para que glorifique a Dios. Vamos a continuar porque si no, nos vamos a atorar aquí. Muy bien. Entonces, ¿cómo puede impactar la eternidad? Siendo reconciliado con Dios por medio de Jesucristo. Y si cualquier tiempo tienes una pregunta, quieres saber más, Mike, quiero que me expliques esto, no entiendo muy bien esto, no estoy seguro, por favor, llámame. Mándame un correo electrónico a mike@crosspointchristianchurch.com o llámame por teléfono y podemos platicar. ¿Ok? Bien importante. Y también, si conoces a alguien que quiere escuchar, ponte en contacto conmigo. Tanto yo, mi hermano Orozco, siempre estamos listos para ponernos en contacto con alguien que quiera escuchar acerca de la palabra de Dios. ¿Vale? Juntos vamos a impactar la eternidad. El segundo punto, yo puedo impactar la eternidad siendo un buen embajador de Jesús. Siendo un buen embajador de nuestro Señor Jesucristo. Miren 2 Corintios capítulo 5, versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores que representamos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es un embajador? Es un título que escuchamos entre política, gobernantes. Es un agente diplomático con autoridad que representa a un gobierno. Un embajador es un agente diplomático con autoridad que representa a un gobierno. Entonces, los Estados Unidos, por ejemplo, tiene embajadores por todas partes del mundo. Tenemos relaciones con, por ejemplo, con México. Y tenemos un embajador que representa a los Estados Unidos en relación con México. Y lo mismo con cada otro país. Un embajador. Y aquí la palabra, San Pablo, no es una palabra que encontramos mucho en la Biblia, solamente la encontré 2 veces. La otra vez es cuando San Pablo habla de sí mismo, dice que él es un embajador en cadenas cuando está encarcelado, pero él sigue representando a Cristo. Y aquí nos dice que nosotros somos embajadores, que representamos a Cristo. Somos agentes diplomáticos que representamos a Cristo, el reino de Dios, con autoridad que Dios nos ha dado para ir y presentar el evangelio a otra gente. Ahora, dije, el punto es que podemos impactar la eternidad siendo un buen embajador de Cristo Jesús, porque podemos ser un embajador malo que en vez de mejorar las relaciones entre países, entre Dios y los pecadores, podemos empeorar las relaciones. Un embajador no hace las cosas como le dé la gana. Un embajador tiene que hacer las cosas conforme el gobierno quiere que haga las cosas. Eso es bien importante. Sabe, hace tal vez unas 3 semanas estaba mirando las noticias en el internet y miré una historia que me llamó la atención. Ese es un embajador de los Estados Unidos, si no me equivoco, es el embajador a Japón. Y él es de descendencia japonesa y este hombre representa a los Estados Unidos representa a los Estados Unidos con Japón. Y este hombre de descendencia japonesa tenía un bigote grueso. Así, ¿por qué está hablando de bigotes gruesos? Porque el punto de la noticia es que él, por muchos años, la manera que se llevaba y se miraba es con su bigote. Y él estaba contento. Pero en sus relaciones con los japoneses, empezó él a escuchar que a muchos de los japoneses no les parecía de que este representante de los Estados Unidos a Japón tenía un bigote grueso que a ellos, a los japoneses, a algunos de ellos, les recordaba no me acuerdo si era como un militar japonés y los japoneses como que no les estaba cayendo muy bien que él se miraba así. Y lo que él hizo, y para muchos de nosotros se nos parece como que no es gran cosa, se quitó el bigote, se rasuró. Y
¿Qué tiene que ver el bigote? Déjenme decirles. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? No me importa lo que la gente japonesa diga. Eso es como yo me miro y así es como me gusta estar yo. Así me siento a gusto. Si no les gusta, no me importa. De todos modos, yo represento a los Estados Unidos. Él pudo haber, no les tuvo que hacer caso a la gente que no les parecía su bigote. Pero me llamó mucho la atención que él estuviera dispuesto a ser lo suficientemente humilde y razonable para decir, si mi bigote va a estorbar mis relaciones o las relaciones de mi país con este país de Japón, me lo quito. Ahora, se me hizo interesante porque yo entiendo que somos embajadores de Cristo. Y sabe que tenemos que tener esa actitud, hermanos. No podemos tener una actitud de que, no te gusta mi bigote, pues, ¿qué me importa? ¿no te gusta cómo hablo? Pues ni modo. ¿no me gusta cómo te trato? Pues no importa. ¿no te gusta cómo trato a mi familia, a mis hijos, a mis papás? Eso es tu problema. O sea, tenemos que tener cuidado, hermanos, que si somos buenos embajadores de Cristo, vamos a representar a Dios. Ya no andamos representando nuestros propios ser. Nosotros tenemos un encargo importante y representamos a Cristo y deberíamos de comportarnos como Cristo se comportó con nosotros. Nada de que yo voy a hacer como, bueno, si les gusta, y si no les gusta, ni modo. Nosotros deberíamos ser personas bien diferentes y bien dispuestos a deshacernos de cualquier cosa de nosotros, por tanto que nos guste, con fin de alcanzar a otros. Y San Pablo dice esto bien claro en Romanos capítulo 9. Y él lo dice de sí mismo, nos pone un ejemplo. Pablo en Romanos 9 no dice, tú deberías hacer eso y tú deberías hacer aquello. Él dice, ¿sabe qué? Yo me convertí en cualquier cosa necesaria con fin de alcanzar a algunos para que se salven. Y no nos dice, tú debes ser. Lo que sí nos dice Pablo es que deberíamos de ser imitadores de Él, como Él es imitador de Cristo. Dios, el Hijo, siendo Dios eterno, santo, perfecto, se hizo hombre, se humilló. Usted y yo no podemos entender eso. Él se humilló. El nivel de humillación o de humildad requerida para hacer lo que Él hizo, usted y yo no entendemos. Entonces Dios hizo eso por nosotros, pero nosotros no nos podemos rasurar el bigote, no nos podemos cambiar la manera que nos miramos, no podemos cambiar la manera que hablamos, no podemos cambiar la manera que usamos nuestro dinero, no podemos. O sea, sí, yo sé que me entienden, ¿verdad? Sí nos entendemos. Deberíamos de ser gente humildes, entendiendo que ya no nos representamos a nosotros mismos. Ahora representamos a alguien mayor. Y lo que Él dice es lo que deberíamos de hacer. Y lo que Él quiere que digamos es lo que deberíamos de decir. Y lo que Él quiere en que nos involucremos, en eso deberíamos nosotros de involucrarnos. Dice San Juan el Bautista, dice, Dios tiene que crecer y yo me tengo que disminuir. Menos yo, más Él. Así debería estar clasificada nuestras vidas, hermanos. Y cuando vivimos así vamos a encontrar que empezamos a caminar con Dios y es una vida excitante que nos reta en todo aspecto de nuestras vidas. No hay tiempo para estar aburridos ni. Bueno. Vamos al punto 3. Yo puedo impactar la eternidad siendo reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, siendo un buen embajador de Cristo. Y tercer punto es que yo puedo impactar la eternidad siendo obediente al llamado de evangelizar. Específicamente, yo sé que estamos hablando de esto todo el tiempo, pero específicamente, yo puedo impactar la eternidad siendo obediente al llamado a evangelizar. El Espíritu Santo vendrá sobre vosotros y me seréis testigos. Ese es el punto principal. Es lo más importante. Cuando tengamos el Espíritu Santo, Dios, el Señor Jesucristo quiere que seamos sus testigos, que podamos testificar de quién es Él, qué ha hecho con nuestras vidas y qué es lo que Él ofrece para otros. En Mateo 28, la gran comisión, dice, toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id por todo el mundo y haced discípulos, predicar el evangelio.
Ese es nuestro llamado. Si no estamos involucrados en la evangelización, estamos siendo desobedientes. Y nuestra desobediencia, hermanos, y esto yo no lo entiendo, pero nuestra obediencia tiene implicaciones eternas. Eso es lo que para mí en lo personal me llama tanto la atención. Usted y yo tenemos la oportunidad, tenemos el mensaje de salvación, el poder de Dios en el mensaje de salvación. Dice en Romanos 1:16. Es el poder para salvación, el evangelio. Y nosotros tenemos ese evangelio. Por eso es importante estudiar la Biblia, entender lo que Dios nos ha dicho, entender lo que somos, lo que tenemos para poder ofrecerlo. Si no entendemos, si somos flojos, si somos irresponsables, si no tomamos el tiempo para estudiar y prepararnos, pues claro que Dios no nos va a usar. Claro que nos va a dar vergüenza abrir la boca. Y luego sacamos cada tipo de excusa. No se preocupen si les hacen una pregunta que usted no puede contestar. Nomás dígale, ¿sabes qué? No sé, pero le voy a preguntar a mi pastor Mike. Y luego yo les voy a decir, yo tampoco sé, pero vamos a estudiar juntos. ¿Qué les parece? No nos tiene que dar vergüenza. No tenemos que andar pretendiendo que conocemos o entendemos todo. Yo no sé todo, para nada, ni siquiera cerca. Usted tampoco. No nos hagamos ilusiones de eso. Y nadie tenemos todas las palabras exactas. Ahí es donde tenemos que aprender a depender en Dios. Y decirle, Padre, usted úseme. Espíritu Santo, usted obre en mí. Abra mi boca, deme las palabras. Y Dios promete hacer eso. No nos tenemos que preocupar. Nosotros solamente nos tenemos que preocupar por ser obedientes. Y deberíamos de querer ser obedientes porque nos damos cuenta de lo que nosotros hemos sido bendecidos y queremos que toda la gente a nuestro alrededor tenga la misma bendición. Pero tenemos que ser conscientes de la eternidad y darnos cuenta que podemos impactar la eternidad. Y es lo que Dios quiere. Es que siendo obedientes al llamado a evangelizar. ¿Por qué no evangelizamos? Tres subpuntos y con eso terminamos. ¿Por qué no evangelizamos? Ahora, algunos de nosotros sí evangelizamos. Me atrevería a decir que nadie de nosotros diríamos que evangelizamos todo lo que podemos. Vamos a asumir que todos somos sinceros y todos decimos, hay mucho campo para mejorar en mi evangelización. ¿Y por qué no lo hacemos? Hermanos, podríamos tener una lista de razones, pero una es, somos desobedientes, punto. Podríamos terminarlo ahí. Somos desobedientes. Y sí nos deberíamos de sentir un poquito mal. Yo me siento un poquito mal. Y tú también deberías de sentirte un poquito mal. No deberíamos estar a gusto ni contentos sabiendo que no estamos haciendo lo que deberíamos de estar haciendo. Y eso es compartir el evangelio. Si usted y yo encontráramos la solución para este COVID-19, de alguna manera, nos damos cuenta que, hey, esta es la solución para el COVID-19, el coronavirus. Yo tengo la solución. ¿Cuántos de nosotros nos mantuviéramos callados? Y yo sé que muchos de ustedes están pensando, no, pues el que tenga la solución va a tener mucho dinero. No importa el dinero, estamos hablando de algo más importante. El alma de la gente. Si usted y yo tuviéramos la solución para el coronavirus, ni usted ni yo nos quedáramos callados. Simplemente el mismo razonamiento. Si entendemos la solución al problema mayor que enfrenta al ser humano, que es el pecado, y la solución es Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz, ¿por qué callarnos? Especialmente cuando Dios nos ha dicho que quiere que hablemos, que abramos la boca y testifiquemos y digamos y prediquemos y hagamos discípulos. Hermanos, lo tenemos que hacer y no hacerlo es nosotros ser desobedientes y la desobediencia es pecado. Ahora, no quiere decir de nuevo que lo tiene que hacer 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Lo que sí quiere decir es hay que ponernos de rodillas, pedirle perdón a Dios, todos, ponernos de rodillas, pedirle perdón a Dios y pedirle que nos use y nos guíe. Y nosotros tener el valor para ser obedientes, simplemente abrir la boca, ya sea invitar a alguien a la iglesia.
Si eso es lo mejor que puedes hacer, invitar a alguien a la iglesia, invítalos. Invitarlos a estudiar la Biblia y empezar ustedes y luego a invitarme a mí, invitar a alguien, un maestro de aquí de la iglesia que vaya y juntos. A mí me encanta sentarme con alguien y estudiar la Biblia. Así es que no crean que está muy ocupado, no lo voy a hablar. Hábleme. Si hay alguien interesado en escuchar, si alguien tiene preguntas, hábleme y yo con mucho gusto hacemos tiempo para ir, sentarnos o por medio del teléfono o el internet y tener una junta y tener estudios bíblicos. Para eso estoy aquí. Para eso estamos todos. Rebelión, desobediencia o simplemente excusas. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Okay? So hay que ser sinceros, disculparnos ante Dios y hacia adelante, hermanos. Y empezar ahorita, ¿por qué no? De este mensaje empezar algo nuevo y decir, no me voy a avergonzar del Evangelio de Dios porque es el poder de Dios para salvación. Y voy a hablar a la gente. Yo no sé a quién. Ahora, ¿por qué debería de evangelizar? Creo que ya cubrimos este punto. Mencionamos que siendo obedientes al llamado de evangelizar podemos impactar la eternidad. ¿Por qué no evangelizamos? Ya lo mencionamos. ¿Por qué debería evangelizar? Porque es importante, porque Dios nos lo ha mandado, porque es la manera que gente se va a salvar, es la manera que nosotros fuimos salvados. Alguien nos evangelizó y tenemos que hacer lo mismo. Déjeme terminar con este último punto que es ¿cómo puedo evangelizar? ¿Qué tal? Si escuchas este mensaje y dices, ¿sabes qué, Mike? Si estás en lo cierto, yo sé que sí, no sé por qué no he estado evangelizando. ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo evangelizar? Vamos a mantener las cosas simples. Lo primero que tú y yo debemos hacer es ponernos en oración. Ponernos en oración. Y ya dije, pedirle perdón a Dios si no lo hemos hecho, si hemos sido desobedientes. Pedirle perdón a Dios y dentro de la oración empezar a orar por gente específica que Dios ha puesto en tu vida. Y estoy seguro, hermanos, que la gente que está a tu alrededor, comenzando con tu propia familia, es la gente que Dios quiere que tú impactes con el Evangelio. Así es que pongámonos en oración y vamos a ser intencionales en nuestra oración. No nada más de vez en cuando, pero poner un tiempo. Ya sea la primera cosa de la mañana, ponernos en oración y pedirle específicamente por nombre esas personas que Dios nos ha puesto en nuestras vidas, que pensamos que no han entendido, escuchado el Evangelio y queremos tener la oportunidad de evangelizarlos. Y empezar a orar por ellos de una manera organizada, hermanos. Deberías de tener una lista. Ahora en tu teléfono, pon tu lista en tu teléfono. Pon tu lista, escribe tu lista donde quieras. Pero deberías de tener una lista por la cual estás orando específicamente por nombre por esas personas que tú quisieras ver en el cielo. Y ser constantes en la oración. Si dices, pero yo he estado orando por esa persona por 20 años. ¿Sabe que hay personas que yo he estado orando por ellos por más de 25 años? Gente que fue a la escuela conmigo en la high school. Yo he estado orando por ellos por 25 años. Y tengo fe que Dios nos va a alcanzar. Y yo quiero pedirle a Dios que me dé la oportunidad de hablar con ellos otra vez. Y he hablado con ellos. Y he compartido el Evangelio. Pero eso no me doy por vencido, no paro de orar por ellos. Y estamos orando por ellos, hermanos. Después de 25 años, 27 años, 28. All right? No nos damos por vencidos. Dios tiene su tiempo y Dios es poderoso para hacer y para alcanzar y para salvar. So vamos a orar intencionalmente, de una manera organizada, constantes, y orar por estas personas, pero orar por nosotros. Porque el problema con la evangelización, hermanos, no es la gente que no conoce a Dios. El problema con la evangelización somos nosotros que no estamos evangelizando. Mejor que se enojen contigo, hermano. Es mejor que se enojen contigo ahorita y te agradezcan por toda la eternidad, de que estén contentos contigo y te maldigan por toda la eternidad porque no les dijiste lo que les esperaba, lo que la palabra dice. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a mantenerlo simple. Vamos a empezar con oración. Terminándose este mensaje, vamos a ponernos en oración y vamos a empezar a orar por nosotros, que Dios nos perdone y que Dios nos ayude y nosotros ponernos a las manos de Dios y decirle, Dios, quiero que me uses. Quiero que alcances a muchos por medio de mí, por medio de Crosspoint. Deberíamos estar orando fervientemente por nuestra iglesia,
Que seamos una congregación sumamente interesados, que tener la prioridad de evangelizar a otros. Ese es mi deseo, de que Crosspoint nos convirtamos en una iglesia que está enfocados en hacer discípulos del Señor Jesucristo, alcanzar a gente nueva y luego enseñarles lo que la palabra dice y entrenarlos para que ellos se conviertan en gente que pueda alcanzar a otra gente. Y mirar que el reino de Dios crezca y vamos a encontrar que estamos siendo bendecidos porque Dios es agradado y glorificado cuando gente viene a su conocimiento. Y cuando hacemos eso, usted y yo vamos a impactar la eternidad. La idea de que alguien esté en el cielo porque Dios me usó a mí para hablarles es lo que me llena mi corazón. Espero que sea lo mismo contigo. Vamos a dejarlo ahí y vamos a tomar la comunión. Si estás listo para tomar la comunión junto conmigo, ya se nos hizo tarde, wow. Vamos a tomar aquí. Podemos impactar la eternidad si nosotros hemos sido reconciliados con Dios, y la única manera de hacer eso es por medio de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Su cuerpo, representado por este pan, fue crucificado por nosotros, y su sangre, representado por este jugo, fue derramada por el pago de nuestros pecados. Y dice San Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Dios les bendiga, hermanos. Padre Santo, le damos gracias por esta oportunidad de pasar tiempo hablando de evangelismo y el privilegio que nosotros tenemos para compartir su santa palabra, su mensaje de salvación para todo el mundo. Le pedimos perdón, Padre, porque nos damos cuenta que no hemos sido obedientes de la manera que podríamos. Le pedimos perdón por ello y también nos ponemos en sus manos, Padre, pidiendo al Espíritu Santo que por medio de su poder y su guía nos use para compartir estas buenas nuevas de salvación con todas las personas que encontremos y confiar que usted, Padre, es bueno y poderoso para salvar. Le pido que nos despida con su bendición. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Hasta luego, hermanos. Dios les bendiga.